Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de literatura. Hoy hablaremos del género narrativo. Acordaos que las diapositivas que os voy a ir enseñando se pueden ir complementando con lo que yo voy diciendo. No olvidéis suscribiros, activar la campanilla, dejar un like y un comentario con vídeos que os gustaría que hiciera en el futuro, sobre cualquier tema relacionado con filosofía, literatura o historia. Existen tres diferentes géneros en lo que es la narrativa. La novela es el género mayor y fundamental. Y también tenemos los géneros menores, la fábula, prácticamente en desuso a día de hoy, y el cuento. La narrativa se caracteriza por la existencia de un narrador, alguien que cuenta la historia de unos personajes en un espacio y tiempo determinados. Ese alguien es el narrador, que también pertenece a la ficción literaria, o es el intermediario entre la historia y el lector. Y por el objetivismo, que frente a la subjetividad de la lírica, la narrativa cuenta hechos verídicos o inventados y comunica en forma de ficción un universo de experiencias presentado como un todo organizado ofrecido al lector. Definir lo que es una novela, como los mismos novelistas de la historia han repetido, la dificultad es grande, sobre todo a la hora de establecer reglas fijas que rijan el género. ¿Cuál sería la diferencia entre un cuento largo o una novela corta? Ambos se podrían denominar cuento largo o novela corta. Camilo José Cela se acoge a una afirmación un tanto escéptica, según la cual será novela todo aquel libro que así lo haga constar su autor en la portada. Es inaudible que la novela es el género dominante de nuestro siglo. Hoy la novela es una narración en prosa que pretende interesar o divertir al lector mediante la exposición de historias o cosas nuevas, diferenciándose del cuento por su carácter durativo. Para el éxito de una novela de este tipo es necesario que produzca cierta reacción de propiedad por parte del lector, que de alguna manera se imagine relacionado con la obra, aunque sin caer en el infantilismo, de sentirse identificado totalmente con el protagonista. Ciertamente, el éxito estará en saber equilibrar esta medida, pues es un hecho claro que la lectura de una novela uno sale un poco de su propio hábitat o campo de acción. Aunque con los ismos sobre la teoría clásica de la novela se ha redefinido, Baroja afirmó que una novela es posible sin argumento, sin arquitectura y sin composición. La RAE lo define como una narración en prosa generalmente extensa que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completos en cuanto al argumento y los personajes que los relatos breves o cuentos. Podemos establecer que las novelas tienen 4 características: una estructura narrativa, espacio y tiempo, acción y personajes y la presencia de un narrador. Comencemos con la primera, la estructura narrativa. Toda novela, en su origen, es un relato creíble pero no veraz. Debe existir también un principio de unidad, basado en el yo narrador, que en ocasiones coincide con el yo protagonista, sobre todo cuando éste es un solo individuo y no una colectividad, como ocurre en alguna novela moderna, como en La colmena de Camilo José Cela. La novela suele presentarse en dos diferentes estructuras: la yuxtapositiva o episódica y coordinativa o unitaria. La primera consiste en la secuenciación del relato por episodios temporales que, si bien hacen referencia al mismo protagonista, no están relacionados necesariamente entre sí, sino que constituyen compartimentos estancos dentro de la obra y que aislados podrán dar lugar a cuentos. Es el caso de Lazarillo o de la primera parte del Quijote. La estructura coordinativa o unitiva será aquella en la que se presentan hechos encadenados dependientes uno de otros, unidos entre sí por la acción y el tiempo, y sobre todo subordinados no ya a un personaje, sino a una trama o finalidad de la misma narración. Espacio y tiempo. En la novela yuxtapositiva o la sucesión de episodios confirma una evolución temporal progresiva, una línea de avance que solamente se rompe por alguna regresión hecha por el narrador o por alguno de los personajes a título aleatorio como causa próxima o remota de algún hecho. En la novela de estructura coordinativa, la distribución espacio-tiempo se hace de manera más continuada, más inmediata, sin casi lagunas posibles. Equivale a un desarrollo natural de los hechos y de la trama en el espacio y en el tiempo. No obstante, en la novela moderna, la linealidad temporal puede quedar rota cuando se trata de una obra en que la trama pierde en sí su protagonismo, y este pasa a ocuparlo cada uno de los personajes. Es el caso de las novelas en que la acción se desarrolla a través de la descripción y del estudio de cada uno de los personajes, con lo que la progresión temporal se convierte en progresiones temporales o parciales,
o lo que es lo mismo, en un avanzar y retroceder a medida que se pasa de un personaje a otro. La acción y los personajes. El eje de toda novela puede ser la trama o los personajes o ambas cosas a la vez, dependiendo de la forma novelesca que se nos presente. Es raro que la acción y los personajes sean unitarios. Más bien ocurre que una obra de ese tipo se nos presenta con pluralidad de personajes y diversidad de acciones. Esta pluralidad, en la generalización de los casos, suele estar sometida a una jerarquización de los elementos. La novela ha conocido manifestaciones muy distintas a lo largo de la historia. El siglo XIX es el momento en el que se produce un cambio fundamental en la manera de concebir la narración en prosa. Antes de ese momento se habían publicado novelas de caballerías, pastoriles y las picarescas, pero a partir del siglo XIX surgen nuevos tipos de novelas, como las históricas, psicológicas o poéticas. Con la llegada del siglo XX hubo quienes afirman que la novela había entrado en crisis como Ortega y Gasset. Pero, pese a tal forma de pensar, el género narrativo siguió desarrollándose y explorando nuevas vías, entre ellas la crisis social y existencial del siglo XX. Por eso, dominan en la narrativa de este tiempo la complejidad y el desorden. El protagonista característico de la novela del siglo XX no es el héroe de otro tiempo, sino un antihéroe. La novela de este siglo es la que más ha profundizado en la crisis de la civilización y del mismo ser humano. Los cambios han sido aún más notables en el plano técnico. La realidad se describe desde varios puntos de vista, y el tratamiento del tiempo experimenta todo tipo de alteraciones, convirtiéndose incluso en protagonista del relato. Al lector, además, se le conceden más posibilidades de intervenir, muchas veces recomponiendo los fragmentos del texto. Un recurso nuevo es el uso del monólogo interior, que permite la conciencia del personaje fluir con libertad teóricamente absoluta sin que el autor intervenga en el proceso. Existen varios tipos de narradores en distintas novelas. Aquí vamos a comentar algunos. Narradores en primera persona. Aquí tenemos al narrador protagonista, que nos lo cuenta todo desde su punto de vista, la autoficción también llamada. El narrador testigo, que tiene un papel indirecto, nos cuenta una historia de terceros en la que puede estar implicado desde su punto de vista. Y desde el monólogo interior, que es la conciencia del protagonista, su pensamiento en bruto. Los narradores en segunda persona apelan al lector, pero es utilizado poco por su dificultad. Narradores en tercera persona suelen ser los más utilizados, y aquí podemos encontrar el narrador omnisciente, en el que el narrador sabe todas las cosas que ocurren en todas las partes y lo que piensan todos los personajes, un poco como un dios. El narrador equisciente, aquí tenemos una tercera persona que se centra en un solo personaje, y el narrador deficiente, que no lo sabe todo, sino que adopta un punto de vista. Bueno, pues muchas gracias por aguantar hasta el final, espero que esté todo mucho más claro. Si tenéis alguna pregunta relacionada con este tema, por favor dejadlo en los comentarios, aparte no olvidéis suscribiros, darle a like y activar la campanilla. Un saludo a todos.